Muy buenos días o tardes, depende de qué parte del mundo estén ustedes, a todos. Bienvenidos a la edición número 16 de Charlas con Expertos. Mi nombre es Isaac Majerovich y yo soy parte del grupo coordinador de Uniandinos California, que es el grupo de la comunidad global de Uniandinos que organiza las charlas con expertos. El tema que hemos escogido para la charla de hoy es democracia y observación electoral, retos y oportunidades. Este tema creemos que es muy relevante en estos momentos am, por las noticias que recibimos diariamente. Hemos recibido noticias muy preocupantes de Colombia y de otros países de la región y también noticias para nosotros que vivimos en el exterior de los Estados Unidos que muestran cómo es de vulnerable la democracia que nosotros damos por granted, o sea, damos por un hecho. Muchas de estas noticias vulneran esa democracia o crean una amenaza con esa democracia. Y para nosotros, individualmente, crea una sensación de impotencia y una sensación de desespero que yo creo que muchos de ustedes comparten conmigo. En muchas de las charlas de la comunidad global hemos visto a raíz de los últimos acontecimientos notas de compañeros nuestros que quisieran entender un poco qué es lo que está pasando y qué podemos hacer nosotros para contribuir a salvaguardar eso que es tan sagrado para nosotros en términos de la democracia. Afortunadamente, no estamos solos. En nuestra comunidad y en el mundo existe un grupo de expertos que han dedicado su vida profesional y personal a estos temas de democracia. Personas que trabajan en entidades de gobierno, en entidades multilaterales, en la academia, en entidades sin ánimo de lucro, en NGOs, y que han dedicado su esfuerzo a mirar estos temas, precisamente estos temas de democracia. Eh, Como parte de este grupo de especialistas, nosotros hemos invitado el día de hoy a tres expertos que son parte de nuestra comunidad de exalumnos uniandinos, ah, para pedirles que compartan con nosotros su perspectiva y nos ayuden un poco a responder esa pregunta de cómo nosotros podemos contribuir a fortalecer y a reducir el peligro y la vulnerabilidad que tiene la democracia en estos días. Nuestros tres expertos son, por un lado, Sebastián Vitar, que es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno de Uniandes. Sebastián es politólogo y máster en Ciencias Políticas de Uniandes y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la American University en Washington, D.C. También nos acompaña hoy Luisa Ferreira. Luisa es especialista del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en D.C. Ella está ubicada en Washington, D.C. Luisa es abogada uniandina y tiene un magíster en estudios legales internacionales de Stanford, en Palo Alto, California. Y finalmente nos acompaña también Cristian Patiño. Cristian es oficial financiero en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia en la Organización de Estados Americanos también, compañero de trabajo de Luisa en DC. Cristian es administrador de empresas Uniandino y tiene un MBA en Radford University en la ciudad de Radford, en Virginia, muy cerca de DC. A Sebastián, Luisa, Cristian, bienvenidos y mil gracias por acompañarnos. Am, Quisiéramos de pronto empezar nuestra charla. Le hemos pedido a Sebastián que tal vez nos dé un poco de contexto, haciéndonos una pequeña presentación de cómo ve él, cuál es su perspectiva, de cómo está la democracia en la región y en el mundo. Sebastián, bienvenido, tienes la palabra. Mil gracias, Isaac, Constanza, la Red Global de Unandinos. Buenos días, saludos a las personas que se han conectado. La primera advertencia que quiero hacer es que voy a correr en la presentación para tratar de mostrar lo que más pueda. Tengo mi presentación, confírmenme que la están viendo, por favor. Confirmado. Es correcto, ahí la vemos.
Bien, entonces quiero hacer algunos puntos centrales para esta presentación y es que antes veíamos a la democracia morir instantáneamente en un golpe de Estado o en un cierre de un Congreso. Por favor, Laura Correa, cierras el micrófono, gracias. Veíamos a la democracia morir y la veíamos morir en televisión, la veíamos morir cuando los militares entraban al Palacio Presidencial y asesinaban a un presidente o lo sacaban o lo encarcelaban. Veíamos golpes de Estado en los 70, 60 en América Latina. Ahora lo que estamos viendo es una forma de erosión democrática completamente diferente. Es una forma de organización democrática desde adentro, gradual, que empieza con personas que son elegidas democráticamente, que ganan elecciones y que por lo tanto están revestidas de un poder político, están revestidas además de un poder institucional al haber ganado elecciones. Pero una vez que están adentro, empiezan a concentrar poder, a reducir los contrapesos, a deslegitimar a los jueces, a deslegitimar al Congreso, a la prensa, a cambiar las leyes para poder concentrar el poder, para perpetuarse en el poder, a usar al Estado como una política contra sus opositores. Encontramos una narrativa populista, un ataque al enemigo que usualmente viene desde un líder que se presenta como el único representante del pueblo. Vemos instituciones que son presentadas por ese líder como obstáculos o como traidoras al Estado, a los funcionarios del Estado, como si fueran alguna forma de conspiración, alguna forma de élite que está metida dentro del Estado y que le impide al pueblo realmente gobernar. Se explotan unas fallas reales del Estado y de la democracia, por ejemplo, la lentitud que puede tener una democracia frente a otro tipo de regímenes para tomar decisiones, los problemas de garantía de algunos derechos que hacen que, por ejemplo, personas que hayan cometido crímenes no puedan ser sencillamente colgados en una plaza pública o no puedan ser desprovistos de sus derechos. Algunas fallas del Estado de la democracia para cumplir con algunas de las tareas más importantes y explotan esas fallas que son reales, pero las explotan de una manera que hace que las personas pierdan la confianza en la democracia. Y usualmente vamos a ver en esta forma populista de erosión democrática desde adentro, vamos a ver esta forma de crear un enemigo y de tratar de poner al pueblo del lado del gobernante y en contra de ese enemigo. Ese enemigo muchas veces va a ser exagerado, algunas veces ni siquiera va a ser real, pero muchas veces va a existir algo de evidencia de algunas cosas negativas de algunos grupos sociales que van a terminar siendo convertidos en el gran enemigo, exagerando cualquier cosa que se asocie con ellos. Y esto es exactamente lo mismo para la izquierda y la derecha. Aquí el populismo no tiene preferencia política. Si hay una diferencia, ¿cómo se hace? La izquierda radical pone como enemigo a las élites económicas, pone como enemigo al capital y crea la narrativa de que las personas que invierten, las personas con capital, las élites económicas, em, utilizan al Estado como su brazo político para subyugar al pueblo. Y por lo tanto hay que destruir no solamente a esas élites económicas, hay que destruir al Estado también, porque el Estado es un brazo de esas élites económicas. Y eso lo vemos en la izquierda tradicionalmente cuando es una izquierda radical, no una izquierda democrática. Y en la derecha radical también vemos algo parecido, pero el enemigo ya no van a ser las élites económicas. El enemigo van a ser inmigrantes, criminales, personas que son vistas como ajenos al grupo étnico predominante. Aquí lo que vamos a ver es ese otro, ya no va a ser por distinción de clase, ahora va a ser por distinción es una amenaza a la seguridad de las personas nativas de ese lugar. Y de nuevo, no es la derecha democrática, es la derecha radical la que explota este tipo de estereotipos en diferentes lugares. Esto no es solamente en las Américas, pero me imagino que varios de ustedes ya pueden estar pensando en algunos ejemplos tanto de izquierda radical como de derecha radical que han establecido este tipo de relación con ese enemigo. Y aquí vamos a ver unos ataques hacia los políticos institucionalistas. No quiero decirles de centro porque de centro no como que no significa nada, pero sí políticos institucionalistas que están llamando es a respetar las instituciones, la separación de poderes, el Estado de Derecho. A ellos son a los que más ataca la izquierda radical y la derecha radical. Fíjense que usualmente no es el ataque contra lo opuesto,
es el ataque contra el que está en el centro, porque el que está en el centro, si no se está uniendo a mí, lo considero un enemigo que se está uniendo al del otro extremo. Pero peor aún, esos del centro tal vez podrían ganar. Y para que ganen las alternativas radicales, ellas tienen que convencer a la gente de que las únicas alternativas son los polos opuestos, son los radicales. Es decir, el de izquierda radical va a decir que solamente existen dos alternativas, el radical de derecha y el radical de izquierda, para que desaparezca esa opción más razonable, más institucionalista, más defensora de los pilares de la democracia. Ellos son los primeros atacados en una campaña política en donde vamos a ver esta vocación de erosión democrática. El resultado es que tenemos una polarización extrema, un debilitamiento del consenso democrático. Y yo quiero que miremos eso muy rápidamente en América Latina, qué es lo que está pasando. Quiero mostrarles datos que vienen de Freedom House. Este es el reporte Freedom of the World, del cual yo soy uno de los expertos de país. Yo soy el experto para Colombia. Esto pasa por unos equipos interdisciplinarios que revisan los reportes y básicamente lo que hace este reporte es decirnos en unos puntajes que van de 0 a 100. Nos van diciendo cuáles en diferentes categorías de democracia nos están diciendo que se está consolidando y que se está deteriorando en términos democráticos. Y aquí lo que vemos es algo que parecería espectacular. Colombia está en el punto más alto. Realmente Colombia ha tenido un proceso de consolidación democrática muy importante desde su época más difícil, que fue a finales de los 90s, 80s, 90s, comienzos de los 2000. Pero ya vamos a hablar de Colombia un poquito más. Y luego en la parte de abajo, si ustedes se fijan, hay muchos rojos y hay unos rojos muy graves. Y en la parte de más abajo hay unos casos muy preocupantes. Brasil, los Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Nicaragua son los países que más se han deteriorado, sumando desde el 2013 hasta el 2025. Pero si vemos la región como un todo, más de la mitad de los países se han deteriorado. Miremos los casos de deterioro severo. En el gráfico de la izquierda está Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Estos son casos que aquí lo que podemos ver es El Salvador, el color verde, empieza en un nivel democrático, cualquier puntaje por encima de 70 ya es considerado un país libre o democrático por Freedom House. Empieza muy por encima de ese 70 y luego cae El Salvador 30 puntos en este periodo. Nicaragua, que empieza en 51, cae 37 puntos. Venezuela, que ya estaba muy deteriorada, ya aquí tenemos casi 15 años de gobierno de Chávez y aquí es la transición hacia Maduro, empieza por debajo de 40, pero cae a 13 puntos. Es uno de los países más autoritarios del planeta, según esta comparación de Freedom House. En el gráfico de la derecha, lo que vemos es a los Estados Unidos y a Brasil. Fíjense que empieza en 75, termina en 90, es decir, estas son democracias consolidadas, ambos están por encima del puntaje de 70, que es el mínimo para ser democrático, pero fíjense todo lo que ha caído de los Estados Unidos, desde un puntaje casi perfecto a más o menos 84, y ya lo vamos a ver con más detalle, y Brasil desde 81 hasta escasamente en la línea de seguir siendo un país democrático. Mejoras significativas, acá no me voy a detener mucho, pero Argentina, Jamaica, Colombia han tenido procesos de consolidación del Estado de Derecho importantes en la última década y vamos a ver con más detalle en un momento a Colombia. Y algunos casos intermedios, pero de todas maneras importantes. Aquí vemos una caída muy significativa de Haití, Haití de 19 puntos, Guatemala de 9 puntos, la República Dominicana de 7 y Ecuador de 5. Entremos a Colombia. Estos datos, esta crecida que tiene Colombia acá, vamos a ver desde el 2013, ya está creciendo bastante, la línea está creciendo más o menos en la misma dirección. Luego tenemos una caída importante, estos son los años del estallido social. Acá en el año 21 y 22 es donde vamos a tener las caídas, las bajadas de puntaje por la respuesta al estallido social y luego tenemos una corrección de algunos temas de separación de poderes, algunos temas muy positivos sobre la independencia de los poderes en Colombia, y luego llegamos a estancarnos en el 70, es decir, Colombia está justo en el puntaje mínimo para ser un país democrático de acuerdo a esa escala. Esto no refleja ninguna mejoría desde que entró el gobierno de Petro.
pero sí refleja que al Petro haber sido elegido, Colombia se consolida como un estado en donde cualquier fuerza política tiene opción de ganar, incluyendo la izquierda que tradicionalmente no la había tenido. Seguramente, no sé si esto vaya a pasar o no, pero es muy posible que el próximo año tengamos una caída por el asesinato de Miguel Uribe, que es un retroceso en la calidad de la democracia. Vamos a tener el siguiente punto, pero aquí sí quiero que miremos en qué ha avanzado Colombia. Colombia ha avanzado en pluralismo, en Estado de Derecho, en autonomía, se incluye las universidades, en algunos puntos importantes. Aquí vemos los años en donde donde hemos tenido mejoras. Esto es El Salvador. Empezamos en 77 en el 2013 y terminamos en 47. Es decir, empezamos en un país democrático, terminamos en un país con un debilitamiento extremadamente serio. ¿Y en dónde está ese debilitamiento? Sobre todo en la calidad del gobierno, en la democracia electoral, en el Estado de Derecho, pluralismo, en la libertad de expresión y de asociación. Y fíjense en los años, si vemos desde el 2014 hasta el 2025, fíjense cómo es una tendencia que además es acelerada. Nicaragua. Nicaragua empieza con 51 y luego el 2016 empieza a caer vertiginosamente hasta convertirse en uno de los países más autocráticos del planeta. Termina en 14, que son niveles que solamente vemos de las dictaduras más distópicas de los países en otros lugares del mundo. Y aquí lo que vemos es lo mismo, la libertad de expresión casi terminada con -10 puntos, la libertad electoral, el sistema electoral, el pluralismo, el Estado de Derecho, todo esto atacado sistemáticamente desde adentro del gobierno. Venezuela ya venía bastante mal, tenemos 39 en el 2013 y luego cae hasta el 13 en el 2024, seguramente para el próximo año caerá mucho más después de lo que vimos este año con el robo de las elecciones a comienzo de este año. ¿Qué se ha acabado? El pluralismo se acabó en Venezuela, la democracia electoral, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, todo esto está acabado en Venezuela y ya está consolidada ya no vemos tantos cambios, es porque el régimen autocrático de Venezuela ya está consolidado como una dictadura de las más despiadadas del planeta y ya lo que queda es mantener ese régimen dictatorial. Esto es Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una caída vertiginosa. Tiene una caída del 93, que es un puntaje casi perfecto, al 84, que sigue siendo un puntaje democrático. Fíjense los años en donde pasa eso. En los años de Biden se mantiene el mismo puntaje de 83. Hay un poquito de subida en el último año de Biden. Estos puntajes tienen un retraso de un año. Seguramente el próximo año vamos a ver una caída incluso mucho mayor en los Estados Unidos, dado los eventos que hemos tenido durante este año. ¿En dónde ha caído los Estados Unidos? En Estado de Derecho. Y es muy preocupante. Y seguramente vamos a ver algunas caídas en autonomía y en otros temas, sobre todo relacionados con las universidades y la libertad de expresión y seguramente también el Estado de Derecho. ¿En dónde está concentrándose esa erosión democrática? Si vemos en este cuadro, aquí están los países que más han caído y en qué han caído. Y fíjense la libertad de expresión, cómo está deteriorada. Fíjense el sistema electoral, el pluralismo y el Estado de Derecho, cómo terminan siendo los espacios en donde más se deteriora la democracia. Y se deteriora es a partir de lo que hacen los gobiernos desde adentro y no con los golpes de Estado y dictaduras militares que teníamos en el pasado. Necesitamos defender la democracia, la protección de las minorías, el Estado de Derecho, la separación de poderes, incluso cuando no nos favorece y necesitamos preservarla frente a líderes que dicen actuar en nombre del pueblo, pero terminan socavando las garantías de ese pueblo para vivir en democracia. Aquí les dejo mi correo. Mil gracias. Mil gracias, Sebastián. Súper interesante tu charla. Estoy seguro que hay muchas preguntas de la audiencia. Les ruego el favor de que las pongan en el chat inicialmente. Vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes tengan hacia el final de esta charla. Vamos a darle ahora la palabra a Luisa. Luisa, tú y yo hemos conversado sobre un poco tu rol en la organización, en la OEA. Y inicialmente yo hablaba de temas de que ustedes hacían vigilancia de la
de la democracia en la región y tú me corregías diciendo no es exactamente vigilancia, es observación. Yo decía, ok, vamos, quisiera entender un poquito la diferencia. Y también quisiera que nos comentaras un poco desde tu punto de vista cómo ha impactado la tecnología. Este es las charlas con expertos normalmente se han enfocado en muchas de las ediciones anteriores en temas de tecnología. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es saber si la tecnología realmente también puede entrar a apoyar esfuerzos tan importantes como los que ustedes están haciendo para tratar de mantenerla y proteger la democracia en la región. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que haces y un poquito cuál es tu perspectiva de estos temas. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Isaac, muchas gracias a Constanza Nieto, a la Red Global de Unandinos, en Andinos en California por la invitación. Pues quería comenzar diciendo que pues a Sebastián, a Cristian y a todos los asistentes, que es súper interesante esta presentación porque une tres prácticas en defensa de la democracia y que creo que es particularmente importante para futuros profesionales o estudiantes que se estén graduando y les interesa el tema. El primer mensaje y uno de los mensajes más importantes que quiero dejar es que la democracia la vivimos todos los días. O sea, usualmente pensamos que la democracia es un tema teórico, de números, lejano, abstracto. No lo es. Es todos los días, todos interactuamos con temas democráticos, nos impacta directamente. Y para explicar un poco mi trabajo, quiero hacer como una transición hablando pues de este teórico, que es Robert Dahl, que es un politólogo muy importante que vivió muchísimo tiempo, se murió a los 98 años, cosa que hizo que fuera testigo de gran parte del siglo XX y principios del siglo XXI. Es estadounidense de la Universidad de Yale y él habló mucho de qué significa la democracia, de definición de democracia, de qué criterios e instituciones tenemos que tener en cuenta para hablar de democracia. De hecho, Sebastián en su presentación habló, y en el ranking que hace Freedom House, entre otros, habló de estas categorías, ¿no? O sea, él habló de pluralismo, Estado de Derecho, libertad de expresión, y uno de los temas que mencionó, que es en el cual yo trabajo, es el tema de elecciones libres y justas. Entonces, las elecciones libres y justas se han definido por muchos académicos y por muchas organizaciones. Y aquí solamente voy a mencionar algunos criterios de cómo decir que una elección es libre y justa. Entonces, elecciones frecuentes, que quiere decir que cada tanto periodo se deben elegir a nuevos representantes, competitivas, que exista una posibilidad real de ganar para varias opciones políticas, libres de coerción, que no exista una coerción para votar por una opción u otra, transparentes, esto qué quiere decir que el gobierno tiene que actuar de forma transparente, inclusivas, que grupos minoritarios, que no funciona si solamente un segmento de la población vota, sino que en un país debe ser amplio e inclusivo sin, digamos, exclusiones. Entonces aquí entra el rol de la OEA, que es la OEA el principal foro político de nuestra región. Entonces, los países desde Canadá, Argentina, 34 países en este momento, hacen parte de este foro y se discuten temas democráticos, de derechos humanos, de seguridad, de desarrollo, y se crean resoluciones y acuerdos en los cuales se generan consensos. Y también derecho, tratados y también derecho blando, lo que llamamos soft law, los abogados. En este sentido, la fundación de la OEA fue en 1948 en Bogotá, con la firma de la Carta de la OEA y su sede es en Washington. Estos países desarrollaron una herramienta muy interesante que es de observación electoral. No somos la única organización que lo hace, internacional. Otras organizaciones internacionales también hacen organización electoral, como por ejemplo la Unión Europea, la OECD. También a nivel nacional cada vez hay más grupos de organizaciones civiles que observan elecciones. Por ejemplo, en Colombia la MOE, que hace un trabajo muy importante. En este sentido,
esta es una herramienta que es voluntaria. Los estados nos invitan a observar elecciones, no los imponemos, no es un requisito, pero sí muestra una voluntad de fortalecimiento de democracia y una voluntad de transparencia. Entonces, ¿qué es observación electoral? Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos mediante la observación independiente. Los estados que donan y financian estas misiones de observación electoral son los estados miembros y observadores de la organización. El estado que invita no puede financiar la misión. Imparciales, nosotros tenemos unas metodologías sistemáticas, que quiere decir que no vamos a ver qué vemos, sino realmente tenemos un paso por paso sistemático, un proceso claro, desarrollado y distribuido a los países, que se ha ido fortaleciendo y profesionalizando a lo largo de los años. Si ven nuestros informes reciente, o sea, creo que ha ido creciendo, y de hecho, pues hay muchos estudios que, por ejemplo, Pippa Norris del Centro de Democracia, Harvard, hizo hace unos años un estudio sobre las recomendaciones de la OEA y concluyó que más del 50% de las recomendaciones son adoptadas por las autoridades electorales. ¿Por qué decimos observación? Porque realmente es un instrumento voluntario. Creo que otros términos podrían sonar un poco más impositivos, y es un instrumento de soft law. Eh, y como les decía, entonces en mi trabajo cotidiano, como un poco para acercar un poco lo que hacemos, es desplegar misiones. También tenemos proyectos de cooperación, pero principalmente desplegamos misiones. Entonces, los países que nos invitan, que tienen elecciones presidenciales, muchas veces municipales, locales, entre otras, nos invitan a desplegar misiones. ¿Cómo recolectamos la información para nuestros informes que son presentados al Consejo Permanente de la organización? A través de la recolección de información cuantitativa y cualitativa. Esta información es recolectada de dos formas. Uno, con un despliegue territorial. Todo este despliegue depende del financiamiento de la misión. Digamos, en las misiones más grandes en las que he participado han sido de 120 personas, por ejemplo, en Haití 2016, o más de 100 aproximadamente en México, en las últimas elecciones en México. Pero también hay unas más pequeñas, en países más pequeños, por ejemplo, en Dominica, el país caribeño, fuimos 17. Estos desplegamos observadores en, estratégicamente a lo largo del territorio, que van recolectando información a través de formularios y también observando cualitativamente después de ser capacitados para ello. Ahí recolectamos mucha información en terreno, nuestra observación es directa, que quiere decir que no tenemos fuentes secundarias y nos estamos ahí en acción en la etapa preelectoral, jornada electoral y postelectoral, observando cómo se organizan las urnas, cómo se abren los centros electorales, cómo votan las personas, cómo se transmiten los votos y cómo se solucionan las disputas electorales, entre otros. También tenemos especialistas que observamos, depende de la elección, hacemos propuestas para los países para observar temas específicos de las elecciones. Algunos de estos temas que son recurrentes son organización electoral. Esa es la parte más logística de cómo organiza, que es muy importante y realmente tiene un impacto directo en el acceso a derechos y en el voto de las personas. Cómo se organizó la elección. ¿Tienes un centro electoral disponible cerca? ¿Hay papeletas? ¿Cómo están diseñadas? ¿Cómo se transmiten en este tema? Tecnología electoral. La tecnología cada vez es más importante, no solo, digamos, en la parte logística de transmisión de datos o transmisión también de comunicación, digamos, logística de cómo está desplegada la elección, sino también últimamente es un tema muy importante con el de inteligencia artificial, que cada vez está siendo más prevalente y va a tener un impacto directo en la calidad de nuestras elecciones. Al final puedo, si quieren, hablar un poco más de qué estamos viendo, qué estamos observando
y cómo las autoridades electorales se están preparando. De hecho, los últimos 2 días estuvimos en un proyecto de cooperación con expertos en inteligencia artificial y con todas 100 autoridades electorales de la región, haciendo una capacitación sobre beneficios y retos y cómo prepararse para los retos de lo que está implicando la inteligencia artificial en las elecciones. Justicia electoral, cómo se resuelven las discusiones electorales. Si no estoy de acuerdo con un resultado o con un parte del proceso, cómo interactúo con el Estado, cómo participo en esta disputa electoral. Financiamiento político electoral, participación política de mujeres y pueblos indígenas afrodescendientes, campañas, medios y comunicación digital cada vez más importante, violencia electoral. Estos son solo algunos temas en los cuales tenemos expertos que se están reuniendo con todos los actores de una elección, tanto sociedad civil como partidos, como autoridad electoral u otros actores, dependiendo del caso. Con toda esta información que recolectamos, como les decía, antes de la jornada electoral, observamos las campañas, dependiendo también del financiamiento, es el momento en el que viajamos, jornada electoral y postelectoral. Es un trabajo muy emocionante, quería terminar como para contarles. Yo llevo casi 10 años en la organización. Realmente ser abogada uniandina ha sido clave en cómo me aproximo a la observación de estas elecciones. Si bien es un trabajo muy interdisciplinario, donde nuestros colegas vienen de estudiaron muchos temas y tienen miradas muy diferentes, creo que la mirada legal ha sido muy importante, principalmente porque me permite entender el derecho en práctica y en teoría. ¿Qué es el derecho en los libros? ¿Cuáles son los estándares internacionales, los tratados? ¿Qué dice, por ejemplo, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son las legislaciones de los países? Y compararlo a lo que estoy viendo en la práctica. Los invito en particular a los estudiantes que estén por graduarse o recién graduados a inscribirse en la base de datos de observadores de la OEA. Es una base de datos que aquí dejo el dato abierta en la cual seleccionamos a las personas. Es realmente apasionante. Yo he viajado a más de 18 países, a elecciones presidenciales, locales, referéndums, realmente ver la democracia en acción pues me ha cambiado la vida. Y también los invito a leer nuestros informes, que realmente son una mina de oro de información y memoria histórica. Muchas gracias, espero haber cubierto lo principal. También les dejo mi correo personal. Muchísimas gracias, Luisa. Mil gracias por recordarme que esta presentación con los tres panelistas que tenemos realmente se complementa muy bien y después de oírte vemos muy bien cómo complementas lo que mencionó Sebastián. Y ahora, tú mencionabas parte importante de las misiones es el financiamiento de las misiones y nosotros tenemos a Cristian, que es oficial financiero en la Organización de Estados Americanos y yo creo que, Cristian, tú nos puedes ayudar a resolver un poquito la gran duda y la gran pregunta si la democracia desde el punto de vista financiero es rentable, o sea, es toda esta inversión que está haciendo la OEA a través de sus miembros y a través de las personas que ayudan a financiar a la OEA en todos estos esfuerzos de protección electoral que hace Luisa, ¿es rentable desde el punto de vista financiero o cómo más ves tú que debe interpretarse y estos temas financieros relacionados con democracia? Adelante, por favor. Gracias, Isaac. Gracias a Constanza, a Sebastián, a Luis, a toda la red global de Unandinos por este espacio, la verdad, muy valioso. Ya voy a responder tu pregunta. A mí me gusta siempre empezar este tipo de presentaciones con un poco algo diferente. Y sé que el tiempo es corto, pero quiero por lo menos 20 segundos
que cada uno de nosotros, los que están por ahí sentados, si pueden ponerse de pie o estirar un poco los brazos y demás, que lo hagan. Si están por ahí manejando, por favor, No. no hagan caso omiso a esto. Pero la idea de esto es que aumente un poco el flujo sanguíneo, que haga un par de sonrisas por ahí. Eso, Luisa, muy bien. Nos Yay. ayuda también a ser un poco más optimistas. Yo soy más de ese lado, del optimismo. Y quiero presentarles el día de hoy varias oportunidades que tenemos. Eh, Mi nombre es Cristian Patiño, soy oficial financiero de la OEA para la Secretaría del Fortalecimiento de la Democracia. Una de las expresiones que tiene nuestra secretaría son las misiones de observación. También tenemos misiones especiales y cooperación. Básicamente, quisiera contarles un poco de mi background y es un poco, la mayoría, más de 10 años estuve en el sector privado y no concebía este tema de tener algún tipo de ayuda o algo sin un retorno, para responder a tu pregunta. Un retorno a la inversión. Es famoso en el mundo financiero y de administración de empresas preguntarle a la gente cuál es el ROI. Si voy a poner dinero en algo, ¿cuál es mi return of investment? ¿Qué voy a recibir yo a cambio? En términos de democracia se vuelve un poco complicado medir esto. Hay ciertos factores o ciertas cosas, pero no hay algo tan tangible como un P&L que al final de cada año recibes, mira, te fue bien este año porque tuviste ciertas ventas y tienes cierta ganancia. En democracia es un poco más complicado. Me gustaría empezar mostrándole un par de cifras. Las saqué de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico y el Comité de Ayuda al Desarrollo, y es básicamente las contribuciones del 2022 de diferentes países o regiones a democracia. No hay como tal una línea, los países no tienen una línea como tal que diga democracia o elecciones de observación electoral, pero tienen algo que se llama gobierno en sociedad civil. Eh, Estados Unidos en el 2022 tiene alrededor de 6.200 millones. De esos, tiene como 200, 300 millones para lo que es más como elecciones. Ellos tienen como una línea de presupuesto que es eso. No hay como tal una línea de misión de observación, pero sí se puede establecer que en ese año dieron alrededor de 5 o 10 millones de dólares solo para América, solo para Sudamérica, Centroamérica. Por otro lado, la Unión Europea también tiene algo similar, tiene un presupuesto menor de 4.200 millones y ellos tienen, como lo mencionaba Luisa también en su charla, ellos también observan elecciones y tienen una línea particular en su presupuesto para eso que es de 50, 60 millones al año a nivel global. Esto es en el 2022. Las cifras han ido cambiando, es muy difícil conseguir estas cifras, así que me hubiera gustado mostrarles cómo esto ven una tendencia de menos a más, pero sí por nuestra experiencia podemos decir que esto empieza a reducirse. Hay otras prioridades ahora para los países y esto debería cambiar. ¿Por qué? Porque ya les voy a presentar por qué. El resto del mundo pues no tenemos detalle de esto. Entonces, mi invitación principal también es las misiones de observación hacen algo muy espectacular, que es algo así como un modelo de Hollywood, en el cual traen diferentes expertos en diferentes materias para analizar un solo tema desde diferentes perspectivas. Eso lo hace muy rico, un reporte bastante riguroso y rico en información y agrega diferentes perspectivas. Ahora, hay una perspectiva de MBA o de Business Administration o de parte financiera de la democracia y las misiones que nosotros tenemos. Y es para contestar también a tu pregunta, es ¿cómo invierte un país si no tiene un retorno de inversión? Si no tiene claro de yo voy a invertir tanto en, qué sé yo, en minerales o explotar ciertos recursos y al final de 5 o 10 años vamos a tener tanto de utilidad. Hay ciertas formas de medirlo y esto lo presento más como una oportunidad. Claro que hay formas de medirlo, pero deberíamos de explorar, ahora que tenemos inteligencia artificial, análisis de datos, explotar otros tipos de factores, otros tipos de medidas que ayuden a que países y hasta organismos privados vean la democracia como algo que vale la pena invertir, algo que vale la pena tener como prioridad en mi presupuesto. ¿Cuáles son de esos actuales factores que tenemos? Bueno, pues los países invierten en esto porque saben que fortalece la inversión, favorece la inversión
en estos países. Un país con estabilidad política y seguridad, pues va a atraer más inversionistas. Si tiene un sistema electoral sólido, transparente, pues ofrece un entorno más confiable para los inversionistas. Entonces eso se traduce en eso. Reducción de riesgo país también. La observación electoral contribuye a una percepción de riesgo país, lo que traduce en menores costos de financiamiento, mayor acceso a capital extranjero también y se protege al inversionista. No tiene ningún tipo de temor que le vayan a congelar su capital o sus activos o otro tipo de medidas muy muy poco favorables para la inversión. Entonces, la inversión Ujú. está ahí y la invitación es a que hayan los países y sector privado estén más involucrados en este tipo de inversión y la invitación también es para que exploremos otros tipos de factores para mostrarles también a países donantes y sector privado cómo pueden medir también sus contribuciones. Ya les voy a comentar un poco cómo funcionan el proceso de fundraising también más abajo para que entiendan a qué me refiero que los países estén más abiertos a dar. Hay siempre un factor de ética muy fuerte y este factor de ética también va a estar cada vez más y más fuerte con el desarrollo de nuevas tecnologías como Machine Learning, Artificial Intelligence, que hace parte de esta misma umbrella. Ahí se deben construir relaciones sólidas, neutrales con todos los actores políticos. Debe existir una total transparencia con todos los stakeholders, eh, proteger la reputación y reducir también los riesgos y optimizar todos los recursos que nosotros nos dan. Para nosotros en las misiones siempre se presentan muchas cosas. Uno tiene en un presupuesto, lo voy a atar aquí con estrategias de fundraising, de cómo funciona, cómo pasa esto para que se dé las misiones. Surge de esta necesidad o la invitación de un país a que vayamos a observar una elección. De ahí nosotros armamos un presupuesto. Voy a tomar un poco de agua. De ahí nosotros armamos un presupuesto y lo pasamos a todos los países donantes. Los países donantes aceptan esto, hacen su contribución y de ahí evaluamos, que también está con la ética, no solo recibir dinero de cualquier país o de cualquier persona, sino que los valores estén alineados entre lo que nosotros creemos y buscamos y lo que países también buscan con la contribución que están haciendo. Una vez pasa este filtro, empezamos ya a la ejecución. Los países también tienen, es una tendencia, anteriormente se presentaban este tipo de presupuestos y de proyectos y los países decían, sí, doy el dinero sin ningún reporte, sí, si me das algo al final, está bien. Cada vez los países están incrementando también sus guidelines para dar estos dineros. Entonces, nos dan el dinero, ejecutamos y durante esa ejecución se dan millones de cosas, millones de escenarios. Para nosotros es clave la transparencia y siempre transmitir qué tipos de gastos se están dando y si están por fuera de esto. Me perdonan que también estoy como con un poco resfriado y se me está yendo la voz. No te preocupes. Entonces, la recaudación de fondos no es solo buscar dinero, sino alinear los intereses. Finalmente viene la gestación de proyectos, que viene toda la parte administrativa, de no solo ejecutar, sino presentar todos los reportes con transparencia. Muchas gracias. Les dejo mi correo para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Cristian. Lamento que tu voz esté ah, fallándote al puro final, pero mil gracias por tu presentación porque complementas muy bien lo que ya presentaron Sebastián y Luisa. De nuevo a nuestra audiencia le rogamos el favor, si tienen preguntas para cualquiera de nuestros panelistas, por favor,
las pongan en el chat principalmente. Yo estoy revisando el chat. Revisa Ah, que por la cantidad de personas no nos deja recibir el chat, no le está apareciendo a todo el mundo, por lo que hay más de 40 personas en la reunión. Entonces tal vez van a tener que alzar la mano o abrir el micrófono. gracias, gracias, Sebastián, por dejarme ver eso. Tengo una pregunta de Constanza. Mientras tanto, para que los demás, que tal como lo plantea ahorita Sebastián, si tienen alguna pregunta y no pueden entrar al chat, por favor, utilicen el micrófono. Pero Constanza te pregunta, es una pregunta para Luisa. ¿Cuáles ejemplos prácticos de aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de observación electoral nos puedes dar? Que era un poco lo que tú querías hacer. Lo dijiste en tu presentación que tenías algunas experiencias recientes con inteligencia artificial. Adelante, Luisa. Bueno, a lo largo en los últimos años hemos visto cada vez más cómo la inteligencia artificial impacta las elecciones y un tema súper importante o el tema en que las autoridades electorales de la región han identificado como un más riesgoso es el tema de desinformación. Cada vez más hay, sobre todo con los temas de voz, en las campañas electorales vemos cómo hay mensajes de voz falsos creados por inteligencia artificial que recrean eh, el, pues, la voz de un candidato diciendo algo o no. Esto lo vimos digamos, a nivel mundial en Inglaterra, donde el candidato le tocó salir a desmentir, pero aparentemente tuvo un impacto importante de todas formas en la elección. También lo vimos, hubo un caso en Argentina, en el cual en una elección local, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, salió una noticia falsa en la cual eh, ella decía que se retiraba de la contienda pues se cree que tuvo bastante impacto también. Eh, Otro también en temas de desinformación también nos ha pasado a misiones en las cuales existen información falsa que comienza a estar en redes, en la cual dice, por ejemplo, la misión tiene una encuesta que muestra que uno de los candidatos va más adelante que el otro, justo unos días antes de una elección, que busca tener un impacto en el electorado, y nos ha tocado también salir a desmentir este tipo de cosas. Entonces, digamos, este tipo de retos, ayer estaba leyendo un informe de una persona que es especialista en estos temas, el doctor Franco de la Universidad Complutense de Madrid, en el cual medía que de 2024 a 2025 se han duplicado los incidentes de este tipo eh, con inteligencia artificial, y esto hasta ahora comienza. Entonces, digamos, lo importante en este momento es fortalecer los mecanismos de respuesta, que los mecanismos de prevención y mitigación avancen tan rápido como estas tecnologías. Un poco. Perfecto, gracias. Mil gracias, Ujú. Luisa. Había una pregunta de Sergio sobre cursos disponibles de inteligencia artificial y elecciones que Sebastián respondió. Hay un link en también el chat que está con una recomendación de un curso. Una pregunta de María. ¿Qué recomendaciones nos dan para poder apoyar las elecciones de Colombia el próximo año? Yo creo que esta es una pregunta que hace parte de una pregunta más genérica que tenemos todos nosotros, particularmente quienes estamos en el exterior, de qué podemos hacer activamente para evitar que Colombia, en esas cifras que tú nos mostrabas, Sebastián, caiga al nivel de otros países, para seguir en la trayectoria muy estimulante que nos mostraste. O sea, ver esas cifras de Colombia tan positivas, para mí particularmente, fueron una muy agradable sorpresa. Y como tú dices, hay un riesgo de que por las últimas situaciones que se han presentado, eso se deteriore. ¿Cómo hacemos para evitar que o para minimizar ese impacto? Yo creo que es una pregunta para ti. Bien, muchas gracias. Lo primero es resaltar que Colombia tiene, para muchos sorprendentemente, unos pilares de la democracia muy sólidos.
Colombia es uno de los únicos países de América Latina que tiene una separación de poderes sólida, que tiene un sistema judicial independiente, que tiene la capacidad de tener elecciones cada 4 años, en donde aquí no tumbamos presidentes, aquí tenemos una tradición de que la oposición puede ganar las elecciones, tanto en el nivel local como nacional. Es decir, Colombia realmente es una democracia bastante sólida, a pesar de los problemas gigantescos que tiene. ¿Cuál es el riesgo más grande? El que por comprar la idea de que tenemos que votar por gente que quiere lograr respuestas fáciles, por ejemplo, populistas, terminemos montándonos en unos proyectos políticos que están buscando desarticular esos pilares de la democracia que tiene Colombia. Entonces, independientemente de por quién quieran votar, no hay ningún candidato bueno o malo por sí solo, pero sí tenemos que estar muy pendientes de cuáles son esas propuestas, esos mensajes autoritarios que nos están mandando, disfrazados de que es que eso es lo que quiere el pueblo. Y eso lo decía la derecha en algún momento, que ellos cuando tenían las mayorías, como era lo que opinaban las mayorías, lo que debería contar y no los jueces. Y luego lo mismo lo vemos en la izquierda. Eso es extremadamente preocupante. Cuando uno empieza a comprarle un proyecto político a alguien que dice que por tener apoyo del pueblo, entonces no tiene por qué seguir a los jueces, no tiene por qué haber elecciones, no tiene por qué respetar el Congreso, no tiene por qué respetar a las minorías. Eso es lo más preocupante. Y como lo hemos visto en América Latina profundizarse, ha sido con esta dinámica de odio. Entonces también lo podríamos ver frente a que nos empiecen a decir es que tenemos que separarnos de o tenemos que atacar a o que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, veo con una preocupación muy grande para el 2026 cómo ha crecido la percepción negativa de migrantes venezolanos en Colombia. La realidad de los migrantes venezolanos en Colombia es que están contribuyendo muchísimo al país y que la posibilidad de que un venezolano cometa un crimen es menor a que un colombiano cometa un crimen en Colombia. Pero el discurso que estamos escuchando es que son personas que vienen a robar. Y eso podría tomarlo un político para tratar de capitalizar ese odio para ganar elecciones, sobre todo en las zonas de frontera. A mí eso me preocupa mucho. Lo que tenemos que hacer es estar vigilando todo el tiempo, estar mostrando las cifras, estar mostrando que eso no es cierto. Obviamente que puede haber uno o dos casos que siempre salen en los periódicos, pero el asunto central acá es no dejarnos comer por la narrativa del miedo y de las soluciones fáciles y más bien estar, sin importar qué candidato nos guste, a todos los candidatos estarles mostrando y denunciando cuando se montan en discursos antiinstitucionalistas. Perfecto, Sebastián. Yo creo que en parte contestas también la otra pregunta que tenía Constanza en el chat. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para evitar deterioro en los indicadores de democracia? No solo en Colombia, yo creo que nosotros somos colombianos, no vivimos en Colombia, vivimos en Estados Unidos, algunos de nosotros, yo creo que muchos de los que estamos aquí. Y esa situación que tú mencionas es como si estuvieras hablando de una situación que es muy familiar para nosotros en Estados Unidos también. Constanza tiene la mano arriba. Adelante, Constanza. Am, no, es que quería complementar que si, Sebastián, tu sugerencia es que nosotros divulguemos un poco que la información es cerrada. Necesitamos que la universidad o las instituciones que tienen credibilidad nos ayuden con esa información. Porque yo no puedo decir, yo pienso que esto es cerrado y resulta que es Constanza Nieto, que nadie sabe quién es. Pero si la Universidad de los Andes dice, estas son las cifras de criminalidad que tiene los venezolanos versus los colombianos, no es cierto que haya tatá, y yo replico eso en mis redes, de alguna manera yo estaría contribuyendo, pero estaría contribuyendo con una información que ustedes nos puedan suministrar. Entonces yo sí pienso que el rol de la universidad y de las instituciones, no sé, Democráticas. de la OEA también, etcétera, en darnos elementos para que nosotros podamos replicar esa información es fundamental. Mm, De acuerdo. Gracias, Sebastián. Creo que tenemos tiempo Les para... compartiré todos los enlaces que pueda eh, para que tengan esa información.
Gracias, Sebastián. Creo que hay una pregunta más para ti. Con el permiso de la audiencia, ya estamos sobre el tiempo. Quisiera de pronto dedicar unos 5 minutos más, si los panelistas nos pueden acompañar 5 minutos más. Para ahí una pregunta más en el chat, pero no sé si hay algunas más en el auditorio. Para Sebastián, ¿el papel de los medios de comunicación en Colombia es incentivar la polarización tóxica del proceso electoral? Es una pregunta. ¿Cómo regularlos? Los medios privados con intereses específicos y los medios públicos usados a favor del actual gobierno. Bien, yo por principio estoy en contra de cualquier regulación a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. No creo que el camino sea regularlos. Creo que entre más medios y más opciones de informarnos tengamos, mucho mejor. Pero lo que sí debemos tener es mecanismos para poder comprobar, garantizar que lo que estamos leyendo viene de unas fuentes que sean confiables. Y aquí sí creo que va a ser muy importante poder establecer, yo creo que eso tienen que ser iniciativas de la misma sociedad civil, de cómo volver a establecer esa forma de legitimidad de quién me está diciendo la verdad y quién no. Y para eso yo quisiera invitar a estudiantes egresados a que piensen en posibles emprendimientos o organizaciones que ustedes mismos puedan montar, que su objetivo sea precisamente ese: cómo rankear la información que nos está llegando, no censurarla, no limitarla, no regularla, pero sí rankearla de alguna manera que sea confiable. Ya hay algunos esfuerzos para hacer esto que son muy positivos. Antes lo que pasaba era que uno confiaba en algunas cadenas grandes nacionales o en algunas revistas específicas, algunos periódicos específicos, porque uno confiaba en sus editores. Y ese era el sello que tenía un medio de comunicación serio, las personas que estaban en el equipo editorial. Hoy desafortunadamente no sabemos quiénes son o esos grandes equipos editoriales del pasado ya no son los protagonistas. Entonces, aquí tenemos es un espacio de innovación. ¿Cómo nos vamos a inventar una forma de innovación que solucione este problema? ¿Cómo nos vamos a inventar una forma de innovación que logre establecer unos parámetros de legitimidad para que cuando la gente esté leyendo las diferentes fuentes, pues tenga posibilidades de comprobar? La silla vacía está haciendo algo muy positivo alrededor de esto, y es que tiene estos fact-checking en donde están todo el tiempo en Twitter y en la página de ellos, mostrando lo que aparece en Twitter o lo que aparece en noticias, qué cosas son reales y cuáles no. Esos son ejercicios que se pueden escalar, que ojalá podríamos tenerlos mucho más grandes y para muchos más casos. La silla vacía pues pues, limitaciones de qué tanto puede hacerlo por la cantidad de periodistas que tenga funcionando, pero lo que yo les invitaría es pensemos cómo lograr desde la misma sociedad civil crear esos mecanismos. Pero quiero cerrar con una idea sobre cómo creo yo que va a bajar el puntaje de Colombia en los próximos años. Yo creo que el puntaje de Colombia va a bajar por la violencia, no va a bajar por los medios de comunicación. Es decir, el asesinato de un líder opositor inmediatamente tiene que tener una consecuencia en el puntaje de qué tan libre es la elección en un país, y eso seguramente no me imagino una forma de que eso no se vea reflejado el próximo año en el puntaje de democracia. La falta de acceso a derechos de personas en el campo, en lugares en donde el ELN o las disidencias de las FARC están controlando a la población. La falta de disfrute de derechos de una persona en el Catatumbo. Este tipo de cosas, por la expansión de la violencia, que es uno de los resultados de una política de seguridad fallida, pues seguramente va a llevar a que tengamos unos deterioros muy graves por lo menos en las notas que tenemos en el reporte de Freedom House, pero seguramente vamos a tener también deterioros en los puntajes. Entonces yo llamaría la atención sobre todo a que el hecho de que no tengamos seguridad para los ciudadanos hace que no podamos disfrutar los derechos, incluyendo la democracia, y seguramente por ahí es donde vamos a tener un deterioro democrático más grave en Colombia. Perfecto. Bueno, mil gracias, Sebastián, mil gracias, Luisa, mil gracias, Cristian, por su intervención. Yo creo que ha sido supremamente valiosa. Mil gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y por creer en estas charlas con expertos. Esta sesión
ha sido grabada, como les decía Mónica, y va a ser posteada en algunos de los sitios, en el sitio de la diáspora neandina y en el sitio de Neandinos, para aquellas personas que no estuvieron con nosotros hoy o para aquellos de ustedes que quieran repetir y volver a oír la exposición de nuestros ilustres panelistas. Mil gracias a todos y esperamos verlos en la próxima sesión de Charlas con Expertos. Mónica, todo tuyo. Yo Gracias, Isaac. Ay, un pequeño comentario así final también es como en el tema de desinformación y medios. Creo que también es muy importante incluir en la conversación a las plataformas de redes sociales y plataformas de inteligencia artificial, como LLMs, como cualquiera que ustedes utilicen. El tema es también cómo se está regulando esa información, cómo se está moderando la desinformación falsa, cuáles son las exigencias que la ciudadanía le está dando a estas herramientas y qué estamos exigiendo. Por ejemplo, estamos exigiendo que estas compañías tengan se adhieran a marcos legales internacionales como el emitido por la Unión Europea recientemente. Estamos exigiendo también que haya alternativas financiadas públicamente donde exista mayor transparencia, cuáles son los niveles de transparencia que estamos exigiendo, en cómo se modera y en qué datos están entrenadas. Cada vez más gente está informándose a través de estas herramientas. Entonces creo que ahí para cerrar también. Muy válido punto. gracias, Yo creo que Luisa. y ahí tenemos una responsabilidad todos. Muchas gracias, Luisa. Es Gran comentario. correcto. Bueno, les agradecemos a toda la audiencia que participó el día de hoy, a los panelistas, y pues los invitamos a participar en las siguientes actividades. Nos estaremos igual haciendo la misma convocatoria por WhatsApp o por nuestro LinkedIn. Y no es más, muchas gracias a todos.